Disculpa un segundo, ¿te importaría mirar tu teléfono móvil un momento? Si pudieras abrir la carcasa, descubrirías algo parecido a esto. Montones de microchips, pequeños transistores y circuitos integrados. Pues bien, para fabricar todo esto hace falta un elemento muy concreto, el tantalio. ¿Y de dónde viene este tantalio? Pues principalmente de un país, la República Democrática del Congo, uno de los países más pobres del mundo. Es imposible estimar la cantidad de gente que ha muerto para fabricar el móvil que tienes entre tus manos. El tantalio es uno de los materiales más demandados del mundo, y el Congo es el país con las mayores reservas. Podría ser una enorme fuente de riqueza para este lugar, un país que además tiene muchos otros recursos naturales. Sin embargo, el Congo es uno de los países más pobres y más violentos del mundo, y creedme, su historia es demasiado compleja como para resumirla en un artículo clickbait de estos que te encuentras en Twitter de vez en cuando. Así que, ¿por qué es tan pobre el Congo? En este vídeo te lo vamos a contar. Hablamos de uno de los países más grandes del mundo, con más de 80 millones de habitantes. Para que os hagáis una idea, toda Europa occidental cabría en este país. El Congo tiene una auténtica fortuna en recursos naturales: caucho, minas de oro, de cobalto y por supuesto de coltán, que es el mineral de donde se saca el tantalio que usamos en nuestros móviles. Así que sin saberlo, todos tenemos productos congoleños en nuestra casa. Y muchos diríais, ¡jo, qué suerte!, ¿verdad? El Congo está bendecido por los recursos naturales. Pues es justo lo contrario. Todo este oro, cobalto y tantalio es precisamente la maldición del Congo. Porque sí, mis queridos amigos de VisualPolitik, el Congo es uno de los países más pobres del mundo, y hablamos de la llamada pobreza absoluta. La mayor parte de la población vive con menos de $1 al día, las hambrunas son la tónica habitual, y las guerrillas son tan normales en este país que ni siquiera se habla de ellas en los telediarios. Pero todo esto ya lo sabéis, la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es que el Congo es un catálogo de todas las cosas que en VisualPolitik decimos que llevan a un país a la quiebra: guerras, malos gobiernos, corrupción a todos los niveles y por supuesto colonialismo. Bueno, pues ya está, ¿no? Ya sabemos por qué el Congo es tan pobre, fin del tema. Por favor, esto es VisualPolitik. El caso del Congo es único en la historia, ni siquiera lo podemos comparar con otros países africanos, y por eso es una historia tan catastrófica como fascinante. Y si conocéis VisualPolitik ya sabéis que hoy os vamos a contar todos los detalles, incluidos los resultados de sus últimas elecciones. Así que la pregunta es, ¿por qué el Congo es tan pobre? ¿Por qué decimos que sus recursos naturales son su maldición? Y lo que es más importante, ¿pueden cambiar las cosas con su nuevo presidente? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes, vamos a ver un poco de historia. ¿Cómo privatizar un país? En el año 1877, el rey Leopoldo II de Bélgica compró el Congo, así, tal cual como lo oís. Veréis, cuando hablamos de los procesos de colonización, normalmente nos referimos a que un país conquista a otro país, ¿verdad? Pues aquí viene la primera gran diferencia que hace único al Congo. Lo que conocemos como el Congo, hasta ese momento era un territorio poblado por distintas tribus, un territorio con muchísimo potencial para plantar caucho, que era necesario para fabricar los neumáticos que se estaban empezando a demandar en masa. Era un material con muchísima demanda en ese momento. Así que en cuanto el rey Leopoldo II descubrió todas estas oportunidades de negocio, se le puso el símbolo del dólar en los ojos y dijo, ¿para qué voy a colonizar este país si lo puedo comprar? Pensad que eran otros tiempos. Por aquel momento, las potencias europeas entendían que podían hacer y deshacer en África sin pedir permiso a nadie. Por un lado, era una fuente de riqueza, pero por el otro, entendían que la colonización era una especie de forma de solidaridad, una forma de exportar los valores y la civilización europea a una tierra de barbarie. Y por eso, Leopoldo II creó en Bruselas la Asociación Internacional Africana.
mecanismo, presidido por él, que le permitía ir al Congo y establecer sus propias fábricas y plantaciones de caucho. Leopoldo II se proclamó el dueño de todo el territorio, algo así como el que compra unos terrenos en otro país, solo que sin ningún tipo de contrato. Por supuesto, para legitimar este saqueo, Leopoldo II, que no dejaba de ser el rey de un país tan respetable como Bélgica, decía que iba a convertir el llamado Estado Libre del Congo en un auténtico remanso de paz y buenas costumbres. La realidad era muy distinta. Leopoldo II quería extraer el mayor caucho posible, y por eso esclavizó a la población y les fijó cuotas de producción imposibles. Si uno de estos congoleños no llegaba a esos objetivos, se le cortaba la mano. Así es como comenzó uno de los mayores genocidios de la historia. Tanto es así que incluso otras potencias colonizadoras como Reino Unido llegaron a denunciar al rey Leopoldo II por sus atrocidades. Tras su muerte, Leopoldo II legó su propiedad al Estado belga, y así es como el Congo se convirtió en una colonia.